Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 125. El Rey del Mundo. El mar estaba completamente congelado. El león dorado, Shiki, se encontraba atrapado en las gélidas aguas. A pesar de su formidable fuerza como usuario de fruta del diablo, el mar seguía siendo su némesis natural, drenando gradualmente su poder y dejándolo cada vez más indefenso. Si bien no lo mataría de inmediato, cuanto más tiempo permaneciera sumergido, más débil se volvería. Red Bunny había congelado el mar por completo. Lo que Shiki ignoraba era que la capa de hielo tenía 6 metros de espesor. Bunny había reforzado deliberadamente el hielo bajo sus pies, haciéndolo más duro y denso que el hielo común, lo suficientemente resistente como para soportar cortes y otros ataques. El hielo se extendía de 2 pisos de profundidad, y Shiki, atrapado bajo él en el agua de mar, vio cómo sus habilidades se debilitaban. Su fuerza menguaba con cada segundo que pasaba. No era solo el agua la que le robaba el poder. Era el tiempo mismo el que lo desgastaba. Maldito mocoso. Shiki se enfureció, pero fue inútil. En el agua del mar, los poderes de su fruta flotante eran inservibles. Solo podía recurrir a su espada, pero incluso esta se sentía más pesada, torpe. Sus golpes carecían de su ferocidad habitual. Cada vez que su hoja se clavaba en el hielo, la herida se cerraba casi al instante, pues el poder congelante de Bunny regeneraba constantemente la barrera. Maldita sea todo y... La frustración desfiguró el rostro del viejo pirata. Había calculado mal su posición, intentando escapar hacia el borde del hielo, pero estaba mucho más cerca del centro de lo que creía. Aunque intentara nadar 500 metros para llegar a mar abierto, sería inútil. Los usuarios de frutas del diablo estaban malditos por el mar. Sus fuerzas se agotarían mucho antes de llegar a la mitad del camino. El cuerpo de Shiki se debilitaba, sus movimientos eran lentos. 2 décadas de reclusión lo habían embotado. A diferencia de Barba Blanca, que aún comandaba a su tripulación y luchaba cuando era necesario, Shiki prácticamente se había retirado. Un dicho afirmaba que un camello flaco era más grande que un caballo, pero contra Bunny, ni siquiera eso era cierto. Para Bunny, derrotar a Big Mom era algo que ya había hecho. Superar a una leyenda desvanecida como el León Dorado no representaba ningún desafío. Transcurrieron 15 minutos y Shiki estaba al límite. Sus extremidades se entumecieron y su visión se nubló. Arriba, las islas flotantes que Shiki había mantenido en el aire con su habilidad comenzaron a temblar, amenazando con caer. Sus subordinados entraron en pánico al ver que las islas perdían sustentación. Una clara señal de que su legendario capitán estaba acabado. A Bunny no le importaban. Su único interés era Shiki. Para él, los incontables secuaces eran insignificantes. El pirata marino de la vieja era, el infame León Dorado. Bajo el agua, los ojos de Shiki se pusieron en blanco. Sus golpes de espada se habían vuelto desesperados e inútiles. El hielo se cerraba alrededor de cada corte. 10, 20 minutos sumergido, incluso un monstruo como él tenía un límite. Había terminado. Un último destello de conciencia le advirtió que había sido engañado. Derrotado. Nadie con una fruta del diablo podía permanecer mucho tiempo en el mar. Excepto Red Bunny. Cuando el León Dorado finalmente se hundió, 4 cadenas que brillaban con luz dorada brotaron del hielo, enroscándose fuertemente alrededor de sus extremidades. El candado del cielo. El sello celestial era una poderosa técnica de sellado. Aunque en este mundo no existían dioses, su fuerza era innegable. Podía contener incluso a un monstruo como Shiki. Las cadenas mismas estaban forjadas con un material extraordinario. Con el cuerpo inerte, Shiki fue sacado del agua. Sobre el hielo aparecieron 4 círculos mágicos dorados que lo suspendieron en el aire. Las cadenas extendieron sus extremidades como una estrella. Se comportó de forma totalmente contenida. La mente de Shiki se aclaró un poco al salir del agua, pero su cuerpo seguía demasiado débil para luchar. Las cadenas doradas relucían, suprimiendo por completo sus movimientos. Incluso sus piernas transformadas en espadas estaban encadenadas a la altura de los muslos, y otra cadena le sujetaba la cintura. Red Bunny nunca subestimó a un enemigo. Se acercó con la mirada penetrante. Tú, niño. ¿Qué pasa ahora? ¿Planeas matarme? Shiki fulminó con la mirada, con la voz ronca pero desafiante. Incluso al borde de la muerte, el legendario pirata se negó a suplicar. No, dijo Bunny rotundamente. No te mataré. Shiki frunció el ceño. Entonces, ¿qué demonios quieres? Perdí, de acuerdo. Aunque admito que tus métodos no son precisamente lo que yo llamaría honorables, Bunny.
Los piratas no tienen por qué ser justos ni despreciables, respondió Vane con frialdad. No soy ningún pirata heroico. Vale, rió Shiki entre dientes, con una mezcla de amargura y diversión. Te propongo un trato. Conviértete en mi subordinado, continuó Vane. O mejor dicho, en un socio cooperativo. Ayúdame durante 3 años. Después, podrás hacer lo que quieras. Si quieres, puedes morirte. No te lo impediré. Shiki sonrió con desdén. ¿Tú? ¿Invitarme? ¡Qué gracioso! Justo iba a hacerte una invitación antes de que las cosas cambiaran. Así es, dijo Vane con una sonrisa burlancia. Pero ahora has sido derrotado. Si quieres volver a pelear, puedo acabar contigo aquí mismo. ¿Convertirme en tu subordinado, eh? Se burló Shiki. ¿Es porque aspiras a ser el rey de los piratas? Si esa es tu ambición, chico, no cuentes conmigo. ¿El rey pirata? Repitió Vane, entrecerrando los ojos. No me interesa. Esas palabras pillaron a Shiki desprevenido. Mi intención es convertirme en rey de este mundo, declaró Vane con un tono mortalmente serio. Por un instante, Shiki guardó silencio. Esa ambición y esas palabras. Décadas atrás, cuando navegó bajo el mando de Rox de Shebek, ya las había escuchado. Rox había buscado lo mismo. Dominar el mundo entero. Él también había sucumbido al final, a pesar de contar con monstruos como Barba Blanca, Kaido y Big Mom a su lado. Convertirme en rey del mundo, y los recuerdos inundaron la mente de Shiki. En aquel entonces, Roger y Garp tuvieron que trabajar juntos para acabar con Rox. E incluso entonces, muchos de los piratas más fuertes ni siquiera participaron en aquella batalla final. Sí, dijo Vane con voz firme. El rey del mundo. Vane aflojó ligeramente el cierre celestial, dándole a Shiki espacio para moverse. El viejo pirata no hizo ningún ademán de atacar. Estás loco, murmuró Shiki. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, verdad? ¿Y qué significa eso? Preguntó Vane, con una sonrisa burlona en los labios. Significa, dijo Shiki con voz sombría, que todos los monstruos de este mundo intentarán destrozarte. Entonces, dijo Vane con una sonrisa, no te mueras todavía. Ante esas palabras, Shiki soltó una carcajada áspera y sin humor. Puede que hubiera sido derrotado, pero algo en su interior seguía resonando con esa ambición descabellada e imposible. 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra, 200 piedras de poder igual 3 capítulos extra. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 126. Extra, una alianza. 1 hora después, Vane se despidió del León Dorado. Antes de irse, intercambió con él la información de contacto de Denden Mushi. En ese momento, Vane había establecido con éxito una relación de cooperación con el León Dorado. El León Dorado accedió por 2 razones. La fuerza y el potencial de Vane eran innegables, y sus objetivos coincidían. El León Dorado buscaba derrocar al gobierno mundial, y Vane no solo quería eso, sino también la aniquilación total de los dragones celestiales en Merigeoise. El León Dorado no dudó de él ni por un segundo, pues sabía que Vane ya tenía 3 vidas de dragones celestiales en sus manos. No había necesidad de cuestionar su determinación. Y así se forjó su alianza. En cierto modo, ahora era Vane quien tenía el control. Viejo, dijo Vane con una sonrisa burlona, ya estás a medio camino de la tumba. Si luchas a mi lado, tal vez te recompense con unas décadas más. ¿Unas décadas más? El León Dorado frunció el ceño, sin comprender del todo su significado. Lo descubrirás muy pronto, respondió Vane crípticamente. La fruta de la vida, o mejor dicho, la habilidad del dominio de la vida, como ahora se la conocía, le otorgaba a Vane poder sobre la duración de la vida. En cuanto al León Dorado, su cooperación era crucial. ¿Por qué habría de prolongar Vane la vida de un viejo pirata si no le reportara ningún beneficio? La longevidad era lo que más anhelaban aquellos señores ancianos. Poseían riqueza, poder e influencia, pero su tiempo se les escapaba. Al final, incluso los más poderosos acabarían sepultados bajo tierra. Por eso la Ope no Mi, famosa por su operación Inmortalidad, tenía un precio tan exorbitante, comparable incluso a la recompensa por la cabeza de Barba Blanca. Pero si bien la Ope no Mi podía otorgar la vida eterna mediante una técnica prohibida, el poder de Vane no se limitaba a eso. Era un control absoluto e irrestricto sobre la vida misma. ¿Así que cedió ante ti? Preguntó Sdeat, mirando hacia la isla flotante donde había desaparecido el León Dorado. Más o menos. De momento es una relación de trabajo. Llevará tiempo conseguir que se someta por completo. Vane sonrió. Califa intervino. Ese anciano era uno de los piratas más fuertes de la era anterior.
Asaltó Marineford él solo. Fue necesario el esfuerzo conjunto del almirante Sengoku y el vicealmirante Garp para derrotarlo. En aquel entonces, ambos eran los altos mandos de la armada. Junto con los 3 almirantes, formaban el grupo de 5 combatientes más fuertes de la armada. Esdeat arqueó una ceja. ¿Así que ese fósil de pelo dorado es uno de los hombres más peligrosos que existen? Exactamente, asintió Califa. Felicidades, Vane, has añadido otra pieza clave a tu facción, dijo Esdeat con una sonrisa burlancia. Califa la corrigió. No es solo un ladrillo en tus cimientos, es un pilar. La fuerza de ese anciano es monstruosa. Chica de las gafas, ¿estás intentando provocarme otra vez? Bromeó Esdeat. Tú eras el que usaba gafas. Yo ya no las uso. Nunca olvidaré lo ridícula que te veías entonces. No te preocupes, para mí siempre serás la chica de las gafas. ¿Por qué tú? Y 3 días después. En una de sus islas flotantes, Shiki, el león dorado, descansaba en un sofá desgastado, hojeando un periódico. No me había dado cuenta de lo aislado que he estado. Atrapado aquí arriba en el cielo, completamente ciego al mundo exterior. Entrecerró los ojos mientras leía. No esperaba que ese chico fuera tan despiadado. Se refería a Vane. Poco antes, al pasar por una pequeña isla, Shiki había recogido un periódico viejo. La noticia tenía ya varios días. Los titulares hablaban de la batalla de Vane contra Big Mom. Big Mom había sido completamente derrotada y llevada a la locura. Y la recompensa por Vane había ascendido a 2.000 millones de berries. 2.000 millones. Esa era la fortuna de un verdadero monstruo. ¿Neugate costaba, qué? ¿5.000 millones? Murmuró Shiki. Y Roger rondaba los 5.500 millones, si no recuerdo mal. En cualquier caso, este chico le está pisando los talones. Soltó una risita macabra. Este chico da miedo. Shiki alzó la cabeza y soltó una carcajada estruendosa. Sengoku, Garp, gobierno mundial, a ver cómo se las arreglan ustedes, gusanos, con esto. Su risa salvaje resonó por toda la isla flotante, provocando escalofríos en sus hombres. El león dorado ya no tenía intención de esconderse. 2 días después, el mundo se estremeció ante otro shock. La noticia de una alianza formal entre Vane y el león dorado. Aunque Vane no lo había anunciado personalmente, Shiki lo había difundido por todo el mundo. A pesar del creciente poder y reputación de Vane, la influencia de Shiki como pirata legendario aún inspiraba mayor temor y respeto. Como una de las 3 leyendas piratas de la vieja escuela, junto a Barba Blanca y Roger, el nombre de Shiki se había pronunciado durante mucho tiempo en voz baja. Tras haber desaparecido durante 20 años, su reaparición fue monumental. Ahora, con ambos hombres uniendo fuerzas y tramando algo indescriptible, la sola idea helaba la sangre en todo el mundo. Un pirata de la nueva era y una leyenda de la antigua. Su poder combinado era inconmensurable. El peligro que representaban juntos era inimaginable. Maldita sea, Shiki, y deberíamos haberte dejado pudrirte en el olvido. En Marineford, el almirante de la flota Sengoku golpeó la mesa con el puño, temblando de furia. A su lado, Garp frunció el ceño con gesto adusto. Ambos habían luchado contra Shiki durante aquella batalla que había devastado la mitad de Marineford. Nadie comprendía mejor que ellos la aterradora fuerza de Shiki. Se han aliado y esto es peor que cuando Vane derrotó a Big Mom y fue nombrado 5º emperador. Si alguien dudaba de su estatus antes, esta alianza con Shiki disipa esas dudas, gruñó Sengoku. El vicealmirante Tsuru suspiró profundamente. Esto lo complica todo. Pero poco podemos hacer. Lo peor era que no tenían ni idea de dónde se escondía Vane. El nuevo mundo era vasto y traicionero. Incluso para la armada, entrar en él nunca había sido tarea fácil. Y Sengoku, pragmático en comparación con radicales como Akainu, era cauto a la hora de enviar tropas a ciegas. Akainu, en cambio, habría atacado sin importarle las bajas, con tal de erradicar el mal. No podemos quedarnos de brazos cruzados, murmuró Sengoku. Ese bastardo de Shiki podrá estar viejo y maltrecho, pero sigue siendo un monstruo. Si tiene una isla flotante, no le supondría ningún problema arrasar Marineford. Si actúa, las consecuencias serán catastróficas. Sus palabras resonaron con fuerza en la sala. El león dorado Shiki, el azote de los mares, había regresado. Mientras tanto, al otro lado del nuevo mundo, Barba Blanca fue uno de los pocos que no se sorprendieron por la reaparición del león dorado. Shiki había visitado el Moby Dick una vez tras escapar de Impel Down, diciéndole a Barba Blanca que planeaba retirarse a la soledad.
El recuerdo de las piernas que le faltaban a Shiki aún persistía. No creí que fueras capaz, Shiki, dijo Barba Blanca entre risas. Papá, preguntó Marco, ¿qué tan poderoso es ese tal Bane, si logró que Shiki se uniera a él? No lo sé, respondió Barba Blanca con una carcajada. Pero tengo la sensación de que pronto veremos a Shiki. Cuando lo hagamos, le preguntaremos nosotros mismos. La noticia de la alianza entre Shiki, el León Dorado, y Red Bane causó revuelo en todo el mundo. Ya fueran los 4 emperadores, Marineford, el gobierno mundial o el ejército revolucionario, todos se vieron sacudidos por las implicaciones. Las mareas del mundo volvían a cambiar. Gracias por las piedras de poder. Comentario cero comentario. Votar capítulo 127. El emperador más joven. El mundo se encontraba una vez más sumido en el caos. Esta vez, la causa era la reaparición de un pirata legendario. El León Dorado. Considerado uno de los 3 titanes de la vieja era, muchos afirmaban que, de no haber sido por un golpe de mala suerte durante la batalla del Valle de Dios, el León Dorado habría derrotado a Gold de Roger y su tripulación. En aquel entonces, Roger y sus hombres estaban al borde de la derrota, pero lograron revertir la situación y alzarse con la victoria, dejando a las fuerzas del León Dorado diezmadas. El destino tenía un sentido del humor cruel. Pero, independientemente del pasado, el León Dorado seguía siendo una figura legendaria, un pirata cuyo nombre infundía terror en innumerables corazones. Aunque desapareció durante 20 años, su regreso a los mares garantizaba una cosa: el caos. Y ahora, con el apoyo del León Dorado, Red Bane fue aclamado oficialmente como el 5º emperador del mar en esta gran era pirata, un título que conllevaba el peso de innumerables leyendas. Un emperador pirata con tan solo 15 años. Solo pensarlo hacía temblar a los marineros más curtidos. En las turbulentas aguas del Nuevo Mundo, su reinado no había hecho más que empezar. Quizás, algún día, pueda reclamar el título de rey pirata. Pero a Red Bane eso no le importaba. Sin que él lo supiera, las últimas noticias no habían llegado a su barco. Las gaviotas que transportaban los periódicos del mundo aún no se habían cruzado en su camino, por lo que Bane seguía sin enterarse del reciente incidente con Big Mom y la nueva recompensa ofrecida por su cabeza. Transcurrieron otros 2 días. Al anochecer, Bane se encontraba en la proa de su barco, mirando hacia adelante. A 1 kilómetro de distancia, una colosal nave relucía bajo la luz crepuscular. Su brillo dorado era inconfundible incluso desde esa distancia. Era la Ciudad Dorada. Gran Tesoro. Una ciudad de entretenimiento móvil sin igual, que se extendía a lo largo de 10 kilómetros. Su inmensidad era abrumadora. Remolcada por 2 enormes tortugas marinas, Gran Tesoro era una metrópolis flotante, refugio de piratas, nobles, marines y mercaderes por igual. ¿Esa es la Ciudad Dorada?, preguntó Steak, de pie junto a Bane mientras contemplaba la enorme nave que dominaba el horizonte, extendiéndose de un extremo del cielo al otro. Sí, respondió Califa con calma. Bane no dijo nada, entrecerró los ojos. Gran Tesoro albergaba una riqueza incalculable. Su gobernante, Gil de Tesoro, un hombre que controlaba el oro mismo, ejercía un dominio absoluto sobre el sustento económico del mundo. El oro era una moneda universal, y la influencia de Tesoro alcanzaba incluso a los dragones celestiales, quienes protegían su ciudad a cambio de generosos tributos. El gobierno mundial hizo la vista gorda ante las acciones de Tesoro. Con la bendición de los dragones celestiales, Gran Tesoro recorría los mares libremente. En los territorios no gobernados por los Yonko, nadie se atrevía a desafiarlo. Cuando el barco de Bane se acercó al puerto, la escena estalló en un torbellino de color y luz. Barcos de toda clase estaban amarrados en el puerto. Navíos piratas, buques de la armada y yates privados de nobles y mercaderes por igual. Gran Tesoro no era solo un casino. Era un imperio del entretenimiento que lo abarcaba todo. Allí se encontraba todo lo que uno pudiera desear, incluyendo algunos placeres más oscuros de los que es mejor no hablar. Era como una versión mejorada y sin ley del archipiélago Sabaody. Cuando Bane y su tripulación entraron en el puerto, una cascada de brillante polvo dorado cayó desde arriba, centelleando en el aire vespertino. Estas partículas de oro son preciosas. Califa extendió la mano para atrapar algunas, pero Bane la agarró de la muñeca. No lo toques. Una fina capa de hielo se extendía sobre sus cabezas como un paraguas brillante, protegiéndolos del polvo dorado. ¿Por qué?, preguntó Steak, desconcertada. Porque en esta nave, Tesoro es el dios. Ese polvo de oro es como él lo controla todo. Una vez que lo tienes contigo, puede transmutarte en oro macizo, explicó Bane.
¿Una habilidad de fruta del diablo? Los ojos de Esdeath se entrecerraron. La fruta oro, confirmó Vane. Quédate cerca de mí. No me afectará y Tesoro no se arriesgará a provocar una pelea. Vane no temía a Tesoro. Aunque poderoso y conocido como un monstruo por derecho propio, Tesoro era un simple subordinado comparado con las figuras verdaderamente aterradoras del Nuevo Mundo. Cuando entraron en el puerto, los espectadores estallaron en júbilo. ¿Es él? Vane, el espadachín de la espada de fuego. Sí, es él de verdad, y esas bellezas que lo acompañan, los piratas allí reunidos, hombres rudos y curtidos en 1000 batallas, que habían pasado años en el mar, se burlaban y murmuraban. La juventud de Vane los hacía descuidados. Eran cientos, y ninguno parecía tener mucho miedo. Y entonces vieron a Esdeath y Califa. Vaya, ¿qué tenemos aquí? A Tesoro no le importará si los tratamos con rudeza. Quinto emperador. ¿A quién le importa eso? Voy a ser el rey de los piratas. Mátalos. Este tipo de desafíos no eran infrecuentes. Incluso el mismísimo Barba Blanca se enfrentó a necios deseosos de poner a prueba su fuerza. Era la naturaleza de los piratas. Tesoro-sama, ¿deberíamos intervenir? Preguntó entre bastidores una mujer con una melena carmesí ondulada. Era Baccarat, la ayudante de confianza de Tesoro. Tesoro, vestido con un impecable traje blanco y zapatos dorados, sonreía y sostenía un micrófono en una mano. Sus gafas de sol reflejaban la luz. No hay necesidad. Cada paso que daba en su escenario dorado resonaba con chasquidos rítmicos. No tenía previsto actuar esa noche, pero la noticia de la llegada de Vane le intrigó. Veamos de qué está hecho el emperador más joven, reflexionó Tesoro. Antes de que Vane pudiera mover un dedo, Esdeath avanzó, invocando incontables balas de hielo y disparándolas con una precisión escalofriante. Los gritos desgarraron a la multitud mientras los piratas atacantes caían abatidos sin piedad. Todos los hombres son escoria. Solo con mirarlos me dan asco, espetó Esdeath con desprecio. Exterminemos a todos los hombres repugnantes de este mundo. Escupió. Así es. Convino Califa. Bueno, excepto tú, por supuesto, cariño, añadió Esdeath con una sonrisa burlona, lanzándole a Vane una mirada de reojo. Califa se rió. Obviamente. Vane-sama es el mejor hombre del mundo. Vane suspiró. Basta de charla. Muévete. Las mujeres se pusieron en fila, y sus pequeñas disputas eran un telón de fondo familiar en la vida diaria de Vane. Reflexiones de los creadores. Crear es difícil, anímenme. Voten por mí. Comentario. Votar. Capítulo 128. Una amistad inusual. No esperaba que viniera de verdad. Gil de Tesoro observó cómo Vane y los demás se adentraban en el distrito ordinario de Gran Tesoro, con una sonrisa astuta dibujada en sus labios. En ese instante, Tesoro subió al escenario. El recinto entero estalló en un estruendoso clamor. Todos los focos de la ciudad dorada convergieron en él. En su mano sostenía un micrófono dorado, y al sujetarlo, el mástil se extendió hasta alcanzar más de 1 metro de longitud en un destello brillante. Tesoro. Tesoro. Emperador dorado. Los vítores ensordecedores de la multitud resonaban en el aire. Lo veneraban, volcando todo su fanatismo en cada cántico. En esta ciudad flotante, él era un dios. Y por muchos años que pasarán, jamás se cansaba de escuchar sus reverentes gritos. Gil de Tesoro, el emperador dorado, gobernaba esta ciudad. Un hombre que creía que la riqueza lo compraba todo, incluso la vida misma. Y aquí, así fue. Tesoro alzó su micrófono dorado y ralentizó sus movimientos deliberadamente, disfrutando de la atención. Dejó la mano suspendida en el aire un instante antes de encajar la base del micrófono en una ranura hecha a medida en el suelo del escenario. Tiempo de la función. Su voz resonó, y tras él, una enorme cascada de oro líquido se desbordó desde las gradas superiores del escenario. El estruendo llenó el aire. Pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue que no se trataba de luz ni de ilusión, sino de oro puro y brillante. Una riqueza infinita en exhibición. El poder de la fruta oro, una fruta del diablo tipo paramecía, le permitía a Tesoro manipular el oro a su antojo. Podía forjar imponentes muros dorados o convertirlo en líquido cuando quisiera. En Gran Tesoro, el oro era el rey. Y Tesoro era su emperador, amo de esta riqueza inagotable. La euforía del público creció aún más. El emperador dorado había encendido toda la arena. A su alrededor, los bailarines se balanceaban y giraban, resplandeciendo bajo las luces, mientras Tesoro cantaba y bailaba entre ellos. Era artista, cantante, bailarín y, sobre todo, un hombre embriagado por la veneración ajena.
Pero para Vane y su equipo, esto era un mero espectáculo secundario. No se detuvieron a contemplar el espectáculo, desinteresados en la teatralidad de Tesoro. Ya habían entrado en el distrito ordinario de Gran Tesoro. La ciudad se dividía en dos zonas principales: la zona popular y el distrito de lujo. Un marcado contraste entre riqueza y miseria, muy similar al mundo que se extendía más allá de sus fronteras. En una ciudad construida sobre el vicio y la avaricia, el pecado era inevitable. El oscuro pasado de Tesoro había corrompido su humanidad hacía mucho tiempo. Para él, el dinero compraba poder, control y dominio sobre los demás. Y aquí, era cierto. Cualquiera que perdiera su fortuna en Gran Tesoro estaba condenado a vivir como esclavo en su reluciente prisión. Tesoro lo controlaba todo. Respaldado por su inmensa riqueza y sus conexiones con los dragones celestiales, incluso el gobierno mundial actuaba con cautela a su alrededor. Este lugar es increíble, dijo Steak, contemplando los deslumbrantes edificios que las rodeaban. Luces de neón danzaban en el aire, y vehículos peculiares, distintos a cualquier cosa que hubiera visto en su mundo, recorrían las calles a toda velocidad. En el mundo del que provenía, donde los carruajes tirados por bestias aún eran la norma, esta era una experiencia completamente nueva. Desde su llegada al mundo pirata, había pasado la mayor parte del tiempo a bordo del barco de Vane, el King. Habían visitado Dressrosa, que con sus calles de inspiración mediterránea le recordaba un poco a su tierra natal, pero hasta el momento nada la había impresionado realmente. La isla de los pasteles, con su paisaje de colores pastel y sus extrañas casas empalagosas, solo la había irritado. Pero aquí, en Gran Tesoro, las interminables calles de oro brillante, las luces que se reflejaban en el agua y las imponentes estructuras la cautivaron. Califa sonrió con sorna, observando cómo Steak la miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué te pasa, reina de hielo? ¿Nunca has visto una ciudad de verdad? He visto más de lo que tú jamás verás, chica de las gafas. ¿Segura que puedes ver sin ellas? Puedo verte con tanta claridad que podría contar tus poros. Asombroso. Como de costumbre, ambos intercambiaron pullas, aunque bajo la charla se escondía una amistad a regañadientes. Vane soltó una risita suave. Quedémonos aquí unos días, dijo. Gran Tesoro tiene 10 kilómetros de largo. No hay nada de malo en ver qué ofrece. Sí, lo que usted diga, capitán. Primero, busquemos un lugar donde alojarnos. Y algo de comer, añadió Califa, frotándose el estómago. El grupo paseó tranquilamente por las animadas calles, pasando junto a hileras de opulentas tiendas y vendedores. Gran Tesoro fue probablemente la ciudad más avanzada y extravagante del mundo. A unos 100 metros más adelante, una mujer llamativa con una larga cabellera carmesí apareció en su camino. Era Baccarat. Como subordinada de Tesoro, Baccarat poseía la fruta suerte, una fruta del diablo que le permitía manipular la suerte. Si bien teóricamente era valiosa, en la práctica no era ni de lejos tan devastadora como la fruta oro. O quizás a Baccarat le faltaba la ambición para desatar todo su potencial. Por el contrario, Tesoro, con su monstruosa aptitud y naturaleza despiadada, había llevado la fruta oro a niveles casi de despertar. El despertar de la fruta del diablo era raro, un fenómeno único al que solo podían acceder los usuarios más formidables. Baccarat había acudido por orden de Tesoro para saludar personalmente a Vane. Aunque el emperador dorado se consideraba intocable en Gran Tesoro, no era ningún tonto. Comprendía bien el poder de los 4 emperadores. Si bien Tesoro podía aparentar una bravuconería despreocupada, sabía que no debía desafiar abiertamente a un emperador pirata, especialmente a uno tan joven e impredecible como Vane. Si Vane decidiera actuar, incluso Tesoro podría caer en un instante. Expreso mi sincera gratitud a quienes han elegido apoyar mi trabajo convirtiéndose en mecenas, gracias, arigato. Para quienes estén interesados en contribuir aún más a la continuidad y el crecimiento de este proyecto, pueden brindar su apoyo a través del siguiente enlace. Patreon.com/Azpir comentario 2 comentario. Votar capítulo 129. Capítulo 129. Recorrido por el Gran Tesoro. Baccarat hizo una elegante reverencia, sin que la sonrisa ensayada de una conserje se desvaneciera de sus labios. Red Vane-sama, Tesoro-sama me ha pedido que lo acompañe por la ciudad dorada de Gran Tesoro. Por dentro, sin embargo, le latía el corazón con fuerza. No era solo la presión de estar ante un recién coronado emperador del mar, sino también la sorpresa ante la belleza natural de Vane. Joven, pero con un porte imponente. Incluso Baccarat, que había dedicado su vida a encantar tanto a piratas como a reyes, sintió un escalofrío de admiración.
Los acompañantes de Vane estaban a ambos lados de él. Khalifa se ajustó las gafas, observando a Baccarat. Esa sonrisa grita anfitriona profesional, murmuró a Esdeat. Tiene un aspecto normal, está bronceada y se comporta como una mariposa social, respondió Esdeat en voz baja. Podría hacer un cortocircuito en ella. Podría congelarla por completo. Aunque susurraban suavemente, Baccarat oyó cada palabra y empezó a sudar nervioso. Por favor, todos al coche, insistió, señalando un elegante automóvil impulsado por tortugas. 4 tortugas musculosas de caparazón ancho y gafas de sol se flexionaban bajo el chasis, listas para arrancar en cuanto una descarga eléctrica alcanzara sus riendas. Con un crujido de corriente, las tortugas se lanzaron hacia adelante, impulsando el coche por un bulevar brillante bordeado de fuentes de oro fundido. Comenzaré por el barrio de lujo, dijo Baccarat. Años de entrenamiento con Gil de Tesoro la habían convertido en la guía perfecta, una combinación de encanto y astucia. En el pasado, había atraído a aristócratas ingenuos hasta endeudarlos hasta límites insospechados, convirtiéndolos en sus trabajadores por contrato. Pero esta vez la estrategia era distinta. Barba Blanca había transitado por estas calles sin ser molestado. El nuevo emperador merecía al menos esa cortesía. Para Tesoro, tratar a Vane como a un rey era una inversión que no podía permitirse el lujo de estropear. El muchacho tenía solo 15 años, pero su ascenso prometía reconfigurar el equilibrio de poder del nuevo mundo. Me pregunto a dónde le gustaría ir primero a Vane-sama, preguntó Baccarat con voz melosa. Estoy buscando un lugar donde quedarme, dijo Vane, contemplando el paisaje nocturno de neón. La mejor suite del hotel de mayor categoría, añadió Khalifa secamente. Por supuesto, respondió Baccarat. Los Muscle Turtles arrancaron a toda velocidad, y el coche pasó zumbando junto a casinos, teatros de ópera y rascacielos dorados que no se encontraban en ningún otro lugar del mar. En el corazón de Gran Tesoro se alzaba el Hotel Golden King, la propia residencia de Tesoro Sama y el palacio más extravagante de la ciudad. ¿El hotel sirve comida o solo bebidas?, preguntó Esdeat, desconcertada por la palabra extranjera. Khalifa sonrió con sorna. Chica de campo, un hotel es para dormir y comer. Sencillo, ¿verdad? Esdeat se sonrojó. Bien, lo entiendo. Estás adorable cuando haces pucheros, bromeó Khalifa, ganándose una leve sonrisa de Baccarat. Vamos a dar una vuelta antes de registrarnos, dijo Vane, inclinándose hacia adelante para contemplar las luces giratorias y los fuegos artificiales a lo lejos. Como desee, Vane-sama, dijo Baccarat, guiando el coche a través de una plaza repleta de juerguistas. Sabía que muchos de ellos eran víctimas de la red de deudas de Tesoro, condenados a pasar sus vidas pagando lo que jamás podrían saldar. El deseo los había encadenado con más fuerza que cualquier piedra marina. Mientras tanto, en el Hotel Golden King, Gil de Tesoro hacía girar una copa de oro viviente, en cuyo interior se derramaba un vino tinto del Nuevo Mundo. La noticia de la llegada del joven emperador había reavivado su corazón, adormecido por el aburrimiento. Primero Shanks el pelirrojo a los 40, y ahora un chico de 16 pisa el Nuevo Mundo, reflexionó Tesoro, con los hombros temblando por una risa contenida. El tablero está listo para otra barajada. A su lado, el señor Tanaka se ajustó las gafas de sol. Vane-sama aún no tiene 16 años, Tesoro-sama. 15, 16, ¿qué es un solo año? Tesoro apuró el vino, y la copa se fundió en un destello dorado a sus pies. La cuestión es si el prodigio de la espada de fuego derrocará el viejo orden y llegará a Lautale, o si se convertirá en otro rey pirata camino a la horca como Roger. Se recostó en un sofá de terciopelo, con la mirada fija en el techo dorado. Yo gobierno esta ciudad, Tanaka, porque en un mundo donde las vallas son dioses, yo soy su sumo sacerdote. Eso no cabe duda, Tesoro-sama, respondió Tanaka. La sonrisa de Tesoro se ensanchó al estallar los fuegos artificiales afuera. En algún lugar, Red Banner recorría sus calles. Sin importar si el chico resultaba ser amigo o enemigo, esa noche Gran Tesoro brillaba solo para él. Reflexiones de los creadores. Crear es difícil, anímenme. Voten por mí. Comentario. Votar. Capítulo 130. ¿Por qué dejar que tu lechón se aleje del corral? La noche envolvía a Gran Tesoro en un manto de terciopelo. El aire era fresco y cristalino como el agua del mar bajo la luna. Pasaban las 10 cuando Red Banner y su equipo se retiraron a la suite presidencial del Hotel Golden King, el santuario más extravagante de la ciudad. Apenas habían acomodado su equipaje cuando Banner salió sigilosamente, y la puerta se cerró tras él con un clic. ¿A dónde irá a estas horas?
murmuró Sdeat, secándose el pelo con una toalla mientras Califa le contaba la noticia. Un destello de decepción cruzó su rostro, rápidamente disimulado por un resoplido. Va, que se vaya de donde quiera. Bane-sama volverá pronto, le aseguró Califa encogiéndose de hombros. En el último piso, Gil de Tesoro estaba recostado en un sofá de terciopelo, haciendo girar vino tinto del Nuevo Mundo en una copa de oro viviente. Un delicado dendenmusi sobre la mesita auxiliar comenzó a sonar. Su caparazón estaba pintado con los colores blanco y dorado reservados para Merigeoise, bastión de los dragones celestiales. Baccarat inclinó la cabeza. Ha sonado durante casi un minuto, Tesoro-sama. Parece importante. Tesoro apretó la mandíbula. El odio hacia los dragones celestiales removía cada recuerdo. Las cadenas de Estella, sus propias cicatrices. Pero la seguridad del Gran Tesoro dependía de su indulgencia. El tributo en vallas compraba silencio, y el dinero era un idioma que dominaba a la perfección. Con un suspiro resignado, respondió. Una voz masculina y arrogante resonó desde el caracol. Tesoro, ha llegado ya mi hijo. Salió de Merigeoise hace medio mes. Si algo le ocurre, las consecuencias serán desagradables para insectos como tú. Los nudillos de Tesoro se pusieron blancos alrededor del auricular, pero antes de que pudiera responder, las puertas de la suite se abrieron y Vane entró con paso firme, las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada tranquila. Tesoro. Ladró el dragón celestial. Responde cuando habla la realeza. Así es, dijo una voz femenina con desdén. Asegure a mi hijo. Proporciónele 100 esclavas de alto nivel y 1000 millones de vallas para su entretenimiento. Vane se sentó frente a Tesoro, con los labios curvados en una leve sonrisa divertida. Si estás tan preocupado por tu lechón, dijo lo suficientemente alto para que el caracol lo oyera, ¿por qué lo dejas alejarse del corral? Los hombros de Tesoro temblaron, Baccarat mordió el labio, reprimiendo la risa. ¿Quién se atreve a llamar cerdo a un dragón celestial? Chilló la mujer. Tesoro, ¿quién es ese? Vane recogió el dendenmusi. Red Vane. Quizá ya lo sepas. 3 de tus compañeros dragones ya adornan el fondo marino gracias a mí. Hace unos días eliminé a otro que se pavoneaba con CP0. Hizo una pausa. Si era tu hijo, lo siento mucho. Sospecho que un rey marino se comió las sobras. Un aullido ahogado desgarró la línea. Tú, monstruo. Tesoro, te voy a... Ya te lo he dicho, dijo Vane con un tono ligero, casi amistoso. Busca en los arrecifes del Nuevo Mundo. Y disfruta de los días que te quedan. Tu turno llegará. El dendenmusi se desmayó, y el receptor golpeó la mesa. Por un instante, solo la respiración entrecortada de Tesoro llenó la suite. Luego echó la cabeza hacia atrás y rió una risa suave al principio, que se convirtió en carcajadas maníacas que resonaron en las paredes doradas. Baccarat finalmente dejó escapar una risita. Vane simplemente se recostó, con la mirada fija en la ciudad brillante que se extendía más allá del cristal. En un mundo donde las vallas lo dominan todo, Gran Tesoro brilló esta noche solo para él. Gracias a todos por la motivación constante, significa muchísimo, y hemos recorrido un largo camino juntos. Igual vuestro apoyo me anima a seguir adelante, y si queréis ir un paso más allá, también podéis obtener acceso anticipado a los capítulos en mi Patreon. Igual y patreon.com/Azpir comentario 1 comentario. Votar capítulo 131. 131. Alianza forjada en oro. Tú. La voz del dragón celestial tembló, y el nombre Red Vane estalló en su mente como un trueno. Se suponía que eran los dioses de este mundo, descendientes de quienes crearon todo. Nacidos con la llamada sangre noble, jamás siquiera miraron a los mortales, y mucho menos los recordaron. Pero había un nombre que todos recordaban profundamente, Veleta. El hombre que había asesinado a 3 dragones celestiales y desaparecido impunemente. No hacía mucho, los 5 ancianos habían advertido a todos los dragones celestiales que permanecieran en sus casas a menos que fuera absolutamente necesario. Si alguno se topaba con Vane afuera, sería responsable de las consecuencias. Porque, a diferencia del resto del mundo, a Vane no le importaba quiénes fueran. Tú, mataste a mí, hijo. La voz del dragón celestial volvió a temblar. Pero Vane ya había terminado la llamada. Hablar con dragones celestiales con aspecto de cerdo era indigno de él. Igual que los dioses no malgastarían su aliento en los mortales, y los mortales no se molestarían con las hormigas. Estos supuestos dioses no eran dioses en absoluto. Simplemente eran cerdos en jaulas doradas en Merigeoise. Un día, lo arrasaré por completo.
Aunque algunos dragones celestiales mostraron destellos de bondad, ninguno de ellos era realmente inocente con ese linaje. Fue el destino. ¿De verdad mataste a ese dragón celestial?, preguntó Tesoro, con genuina curiosidad. Por primera vez, no le habló con condescendencia. Ya no miraba a Vane con su habitual arrogancia. Aquel no era un pirata cualquiera. Era el quinto emperador pirata. Y merecía respeto. Maté a uno hace unos días. Iba camino a la ciudad dorada. Probablemente era él. Vane dejó el Den Den Mushi sobre la mesa. Frente a él, un halo dorado se extendía por la mesa, elevándose hasta formar la figura de una copa de vino. En la ciudad dorada, Tesoro podía crear oro en cualquier lugar y en cualquier momento. Cada rincón estaba bajo su control. Mientras la copa se solidificaba, Baccarat vertió silenciosamente vino tinto en ella, intuyendo el ambiente. Tesoro esbozó una encantadora sonrisa. El vino tinto más prestigioso del Nuevo Mundo. Que lo disfrute. Vane tomó la copa. El líquido rubí desprendió un aroma rico y fragante. Si bien los conocedores de vino podrían haber apreciado su complejidad, para Vane era simplemente una bebida. La bebió de un trago, pero incluso él tuvo que admitir que estaba buena. El quinto emperador pirata alzándose en el Nuevo Mundo, es verdaderamente impactante, comentó Tesoro. Vane no respondió. Solo hoy se dio cuenta de que las recientes acciones del León Dorado habían contribuido indirectamente a elevar su estatus. Sumado a las consecuencias del incidente de Big Mom, ahora se le conocía como el quinto emperador pirata. Y eso le funcionó a la perfección. Baccarat se dispuso a servirle otra copa, pero Vane levantó la mano. Debes odiar a los dragones celestiales, emperador dorado Tesoro. El rostro de Tesoro se ensombreció. Sí. El odio era profundo. A pesar de ello, como gobernante de la ciudad dorada, Tesoro había confiado en los dragones celestiales para su protección. Sin su respaldo, habría sido destruido hace mucho tiempo. Aunque era un monstruo a ojos del Nuevo Mundo, los verdaderos monstruos no perderían el tiempo con alguien como él. El gobierno mundial llevaba mucho tiempo queriendo eliminarlo. Lo único que se lo impedía eran su inmensa fortuna y sus vínculos con los dragones celestiales. Aún así, muchos poderosos lo consideraban una aberración. Y con su fruta del diablo despertada, podía manipular todo el oro de la ciudad dorada. Pero aún así, únete a mí y ya no tendrás que depender de los dragones celestiales. Ese era el objetivo de Vane. Atraer a Tesoro a su bando. Un emperador pirata no se definía solo por su fuerza, sino por las vastas fuerzas que comandaba. Cada emperador podía lanzar una guerra contra todo el sistema naval. Si alguna vez se unieran aunque nunca lo harían, el mundo temblaría. ¿Convertirme en tu fuerza? Tesoro lo estudió con atención. Vane era joven, mientras que Tesoro rondaba los 40. Pero en este mundo donde la fuerza lo era todo, la edad no significaba nada. Este chico, no, este hombre, era aterrador. Así es. Acompáñame. Baccarat, que estaba cerca, se puso tensa. Sabía lo cruel e impredecible que podía ser Tesoro. Y ahora, Vane intentaba someterlo. Tesoro. Enviar. Inconcebible. Eres atrevido, dijo Tesoro, riendo entre dientes. La vida misma es una inversión. Se trata de estar en el equipo correcto. Vane sonrió. ¿Equipo? Repitió Tesoro, saboreando la palabra. No era solo una sugerencia. Era una advertencia. Vane le estaba diciendo que abandonara a los dragones celestiales. Y Tesoro lo comprendió al instante. ¿Cómo conseguisteis que el León Dorado cediera? Es una leyenda de la vieja escuela. No se uniría a ninguna alianza por voluntad propia. Utilicé mi propia fuerza. ¿Derrotaste al León Dorado? ¿Es difícil de creer? Tesoro soltó una risita. Ya derrotaste a Big Mom, así que supongo que el León Dorado no es una gran sorpresa. Hizo una pausa, pensativo. Me uniré a vosotros. Formaré parte de vuestras fuerzas. Pero tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué harás con los dragones celestiales? Tesoro preguntó seriamente, clavando la mirada en Vane. La sonrisa de Vane se ensanchó. ¿Qué opinas? Y Tesoro lo entendió perfectamente. 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra, 200 piedras de poder igual 3 capítulos extra. Me parece un trato justo, una situación en la que ambas partes ganan, en mi opinión. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 132. 132. Noche en la ciudad dorada. Eran casi las 12 de la noche cuando Red Vane regresó a su suite. La suite presidencial del Hotel Golden King era menos una habitación de hotel y más un palacio.
Un espacio opulento que recordaba las lujosas casas de su vida pasada, aunque esta era mucho más grandiosa. Los suelos y las paredes relucían de oro, y la decoración era de un valor incalculable. Los muebles estaban elaborados con los materiales más raros encontrados en todo el Nuevo Mundo. Al fin y al cabo, este era el Golden King, el único hotel de 8 estrellas del mundo. Por fin has vuelto. La comida se ha enfriado, murmuró Sdeat, arrodillándose ante la mesa baja con Califa sentada frente a ella. Sobre la mesa había 3 cuencos de arroz y 4 guarniciones. Llevaban esperando casi una hora. Vane tomó asiento en el centro, mientras que las 2 mujeres se sentaron a cada lado de él. Todavía no hace frío, respondió Califa. Todavía hace un poco de calor. La comida se había pedido y entregado hacía muchísimo tiempo. Sdeat y Califa esperaban que Vane regresara pronto, pero había tardado mucho más de lo previsto, sin avisar a dónde había ido ni cuándo volvería. Vane, y hueles muchísimo a alcohol, comentó Sdeat con tono uniforme, como si se lo recordara casualmente. Califa se inclinó y aspiró el aroma. Hueles a vino. Solo un poco. Vane solo había bebido 2 copas de vino tinto, pero el aroma aún persistía. Oye, chica de las gafas, ¿sabes qué le falta a esto? La voz de Sdeat adquirió un tono burlón. ¿Qué? Califa arqueó una ceja, con genuina curiosidad. Por una vez, no reaccionó con brusquedad ante el apodo de Sdeat. El toque de una mujer, dijo Sdeat, con un dejo de acusación en la voz. Califa captó rápidamente el significado. Sdeat sospechaba que Vane se había escapado para una cita amorosa. Fui a ver a Tesoro, respondió Vane, imperturbable mientras comenzaba a comer. Las mujeres podían resultar problemáticas a veces, especialmente Sdeat, que era notoriamente desconfiada. ¿Para qué? Insistió Sdeat. ¿No había alguna fulana rondando por él? De esas a las que los hombres no se pueden resistir. Se refería a Al-Bakara. Pero Vane ni siquiera la miró. En casa solo estaban Sdeat y Califa. ¿Para qué iba a molestarse con alguien más? Tesoro es un hombre útil, dijo Vane con calma. ¿No sería un desperdicio no tenerlo bajo mi mando? Por supuesto, convino Califa. Necesitamos reunir más fuerzas. Un emperador pirata debe comandar poderosos ejércitos. Sdeat arqueó una ceja ante eso. ¿Así que fuiste a ganártelo? Exactamente. ¿Y? Funcionó. No está mal, Vane, dijo Califa con una sonrisa. Has alcanzado el rango de emperador pirata, añadió Califa. Para gobernar los mares de verdad, necesitas un poder abrumador. No basta con que una sola persona ostente ese título. El verdadero terror de un emperador pirata reside en la fuerza que comanda. Cierto, admitió Vane con un gesto de cabeza. Bueno, entonces, emperador pirata, bromeó Sdeat, es hora de comer como es debido. Cayó la noche sobre la ciudad dorada. La lluvia repiqueteaba contra los altísimos plataneros, el viento y el agua danzaban juntos en la oscuridad. Al día siguiente, Vane se despertó tarde, alrededor de las 10 de la mañana. Era el primer día oficial del grupo en la ciudad dorada. Vane llevó a Sdeat y Califa a explorar. Originalmente, Bakarat se había ofrecido como guía. Conocía la ciudad mejor que nadie, quizá incluso mejor que el propio Tesoro. Pero Vane se negó, y ni Sdeat ni Califa recibieron bien su compañía. Bakarat irradiaba malas intenciones, siempre con una sonrisa falsa y maliciosa. Y así, Vane y sus mujeres partieron solos en su primer día en la ciudad dorada. Como era de esperar, las mujeres estaban entusiasmadas con las compras. Califa, siempre madura y sensual, aún mostraba un entusiasmo juvenil por la ropa nueva. Sdeat era diferente. Le importaba poco la moda y mucho más el combate. Una guerrera nata, ansiaba una buena pelea. En sus viajes, a veces desafiaba a Califa, congelando secciones del mar para combates de entrenamiento. Pero como hermanas de armas, nunca luchaban en serio. Era más un juego que una batalla práctica. Sdeat se había vuelto inquieta. Esto es tan aburrido, gruñó, mientras observaba a Califa rebuscar entre los percheros de ropa. A Califa le encantaba ir de compras. Sdeat, por el contrario, solo tenía un puñado de conjuntos de ropa. Un traje negro, un traje blanco, algo de ropa informal para estar en casa y 2 pares de pijamas. Chica de las gafas, estás malgastando las vallas, se burló Sdeat. Despilfarras el dinero de nuestro hombre como una niña mimada. Entonces no vuelvas a pedirme ropa prestada cuando te dé pereza ir de compras, espetó Califa, fulminándola con la mirada. Eran prácticamente de la misma talla, y Sdeat tenía la mala costumbre de saquear el armario de Califa. No necesito tus atuendos raros, chica de las gafas. No te creas tan importante.
Califa ignoró la indirecta. Todavía tengo que elegir algo para Vane. La sola mención del nombre de Vane desvió instantáneamente la atención de Sdeat. De ninguna manera dejaría que Califa le eligiera la ropa a solas. Yo también ayudaré. Y así, ambos se enfrascaron en una rivalidad en toda regla sobre la elección de la ropa para Vane, dejándolo allí parado, observando con una sonrisa perpleja. Es bueno que aún puedan comportarse así, pensó Vane. Felices, despreocupados, es algo bueno. El primer día en Ciudad Dorada transcurrió sin incidentes. Se deleitaron con exquisita comida, compraron más ropa de la que necesitaban y pasearon por las bulliciosas calles. Ciudad Dorada era uno de los lugares más seguros del Nuevo Mundo, no porque careciera de piratas, sino porque nadie se atrevía a causar problemas allí. Tesoro gobernaba este dominio con autoridad absoluta. Dicho esto, muchos piratas ya habían caído en la red de Tesoro, esclavizados por su propia codicia por el oro y el lujo. Vane no sintió ninguna lástima por ellos. En un mundo regido por el poder, donde los fuertes devoraban a los débiles, aquellos piratas habían jugado su libertad a la fortuna. No tenían a quién culpar sino a sí mismos. Subir contenido a diario no es fácil, especialmente si se compagina con el trabajo y los estudios. Su apoyo significa mucho para mí. Patreon.com/Azpir comentario 2 comentario Votar capítulo 133. 133. El plan Marines. Era el quinto día desde la llegada de Red Vane al Gran Tesoro. Hoy se encontraba en el exclusivo campo de golf dentro de la deslumbrante Ciudad Dorada. Vane nunca había jugado al golf y, francamente, le parecía un pasatiempo reservado para la nobleza y los ricos ociosos. No había mucha gente allí, solo quienes podían permitirse el acceso VIP. Desde la distancia, Califa y Sdeat observaban en silencio. Para ellas, esta vida era pasajera. En pocos días, dejarían atrás este lugar. Califa soñaba con una vida tranquila y ordinaria. Sdeat, en cambio, estaba decidida a ver a Vane llegar a la cima. No se conformaba con lo ordinario. Quería que gobernara el mundo. Los deseos de ambas mujeres no podían ser más distintos. Sdeat imaginó un futuro en el que el mundo entero se arrodillaría ante Red Vane. Le ayudaré a convertirse en el más fuerte, cueste lo que cueste, murmuró Sdeat para sí misma, observando a Vane hacer el swing. Era extraordinariamente guapo, a veces un poco ingenuo a sus ojos, pero con mayor frecuencia maduro y fiable. Esta vida tranquila no está tan mal, suspiró Califa, apoyando la barbilla en la mano. No entiendo por qué todo tiene que acabar siempre en sangre y batallas. ¿Eso es lo que pasa cuando dejas de ser agente? Chica de las gafas, ¿no eras agente de Cyberpol? Matar no te suponía ningún problema. Ahora piensas en retirarte. Sdeat se burló, claramente poco impresionada por el sentimentalismo de Califa. Tú. Califa se molestó, pero rápidamente lo dejó pasar. Olvídalo. No voy a discutir contigo. Haz lo que quieras. Seguiré apoyando a Vane-sama. A diferencia de ti, monstruo de la tortura. Las dos mujeres estaban sentadas en un largo banco bajo una sombrilla. Califa, ¿qué opinas? ¿Deberíamos intervenir? No. Vane-sama se enfurecería si interfiriéramos sin su permiso. Su conversación se vio interrumpida cuando una tercera figura se unió a ellos en el banco. Una mujer madura, de una belleza impactante, vestida con el abrigo de un vicealmirante de la Marina. Se trataba del vicealmirante Gion, más conocido como Momo Usagi. Una espadachina de élite del cuartel general de la Armada, algunos decían que era lo suficientemente fuerte como para ser considerada una gran espadachina por derecho propio. ¿Quién es ese hombre? Preguntó Momo Usagi con naturalidad, sentándose sin ser invitada, con la mirada fija en Vane, que estaba preparada con el palo de golf. ¿De quién preguntas? Sdeat entrecerró los ojos. Sí, ¿qué asuntos le interesan, vicealmirante? Añadió Califa, imperturbable. Ninguna de las dos se dejó intimidar. Si esa marine intentaba algo, no dudarían en ponerla en su sitio. Ese joven que blande el garrote, dijo Momo Usagi con un gesto sonriente. Mi familia, respondió Sdeat con una sonrisa peligrosa, ajustándose el sombrero. ¿Por qué? ¿Quieren saber más sobre él? ¿No es un pirata? Lo es, dijo Sdeat con una sonrisa burlancia. Creo que ahora el mundo lo llama el emperador pirata. ¿Y a ti qué te importa? ¿Me estás amenazando? Momo Usagi arqueó una ceja. ¿Debería estarlo? La sonrisa de Sdeat se ensanchó. En realidad, Momo Usagi no creía que ninguna de esas mujeres representara una amenaza real para ella.
Según la inteligencia de la Marina, Khalifa era una antigua agente de Cyberpol con un poder de combate inferior a 700, apenas superior al de un coronel. Y si bien la información sobre Sdeat era escasa, Momo Usagi dudaba que fuera más fuerte que un vicealmirante. Estaba muy equivocada. En realidad, Sdeat podría aplastarla sin problemas. Incluso la capacidad de Khalifa para desatar 200 millones de voltios de rayos la hacía mucho más peligrosa de lo que la Marina creía. Momo Usagi no se dio cuenta de lo mucho que la situación la superaba. Para ser honesta, dijo Momo Usagi con una sonrisa fría, no me importaría darles una lección yo misma. ¿Ah, sí? Navi, ¿alguna vez has sido prisionera? Se burló Sdeat, inclinando la cabeza. ¿Prisionera? Se burló Momo Usagi. Estás soñando. Oye, chica de las gafas, ¿no necesitamos a alguien que barra el suelo y limpie los baños en nuestra nave? Preguntó Sdeat a Khalifa con fingida seriedad. Khalifa asintió con una sonrisa malévola. Por supuesto. Se me está haciendo difícil mantener todo ordenado yo sola. Mejor llamo a un marine para que me ayude. Los dos intercambiaron una risa siniestra. Sdeat se volvió hacia Momo Usagi. Y bien, ¿cuál es tu rango? Debe ser bastante alto si andas por aquí. Vicealmirante. Lo he sido durante años, respondió Momo Usagi sin dudar. ¿Cuántos años tienes entonces? No querríamos que te mataras trabajando fregando las cubiertas de nuestro barco. Más de 30. Casi 40. Con la fuerza suficiente para que fregar el suelo no sea nada. Khalifa reprimió una risa y Sdeat sonrió con sorna. Casi 40 y probablemente sigues soltera, ¿eh? Pobrecita, se burló Sdeat. A esa edad, las opciones son escasas. Parece que te conformarás con las sobras toda la vida. Khalifa soltó una carcajada. El veneno de Sdeat seguía tan afilado como siempre. Momo Usagi apretó el puño, pero se contuvo. No era propio de una oficial de la Marina perder los estribos por provocaciones infantiles. Su verdadero objetivo era capturar a esas dos mujeres y usarlas como moneda de cambio contra Red Bane. Lo que Momo Usagi ignoraba era que había subestimado gravemente a sus oponentes. En otro lugar, el vicealmirante Tokikake ya se encontraba cerca de Bane, jugando al golf tranquilamente. Tokikake, un viejo pervertido y astuto, era uno de los vicealmirantes de élite, con suficiente poder como para ser considerado para el ascenso a almirante en el futuro. Tanto él como Momo Usagi actuaban bajo órdenes. Hace 4 días, los agentes de vigilancia de la Armada en Golden City confirmaron la presencia de Red Bane. La Armada se había movilizado desde entonces y su fuerza de asalto principal llegaría en cuestión de días. Su plan era sencillo. Capturar a Red Bane y su tripulación en una sola operación. Este autoproclamado quinto emperador pirata sería arrastrado al 6º piso de Impel Down, donde jamás volvería a ver la luz del día. Envía piedras de poder 100 = 1 capítulo adicional 200 = 3 capítulos adicionales comentario 0 comentario votar capítulo 134. 134. El error de cálculo de un vicealmirante. ¿Y tú, pirata de pelo azul? Bromeó la vicealmirante Momo Usagi, con una sonrisa juguetona en los labios. Yo. Sdeat señaló al otro lado del césped impecablemente cuidado a un joven que se preparaba para su siguiente golpe. Ese chico de allí, Red Bane, es mi marido. ¿Una mujer mayor que roba cunas? Interesante, dijo Momo Usagi entre risas. Disfruta de la broma mientras puedas, dijo Sdeat con frialdad. ¿Y tú eres? Vicealmirante Momo Usagi, cuartel general de la Armada, dijo, golpeando la empuñadura de su espada. Nombre en clave. Conejo Rosa. Vicealmirante, entonces. Vamos a reunirnos con él. Los ojos de Sdeat brillaron. Me pregunto cómo te irá una vez que subas a mi nave. ¿Quieres decir que invitarías a un marine a bordo de un barco pirata? ¿Invitarte? Sdeat negó con la cabeza. Estoy aquí para capturarte. Momo Usagi se rió. ¿Capturarme? ¿De verdad crees que puedes? ¿Estás segura de que él asintió hacia Bane es siquiera mi oponente? Lo sabrás cuando empecemos. Sdeat posó una mano sobre el hombro derecho de Momo Usagi. En ese mismo instante, Khalifa se deslizó hacia la izquierda de la vicealmirante, acorralándola. La trampa se había activado. Al otro lado del fairway del lujoso campo de golf de Gran Tesoro, Bane embocó otro putt desde lejos. El vicealmirante Chatón silbó con admiración. Tu juego es impresionante, Bane-san. Bane asintió cortésmente. Gracias. Las órdenes de Chatón eran sencillas. Mantener ocupado al objetivo hasta que llegaran los refuerzos de Marineford.
Por el momento, se comportaba como un deportista afable, con su chaqueta de justicia ondeando sobre su ropa de golf. He jugado durante años, continuó Chatón, pero no puedo igualar esa precisión. Tal vez estés mirando la línea equivocada, respondió Vane, sin apartar la vista de la bandera. Chatón soltó una risita y probó con otra pregunta, pero Vane solo respondía cuando le convenía. El vicealmirante consideraba al joven pirata cortés, e increíblemente difícil de descifrar. De vuelta en el banco, el hielo brotó de la palma de Sdeat, envolviendo a Momo Usagi desde los hombros hacia abajo en una prisión de cristal antes de que la marine pudiera reaccionar. ¿Qué? La respiración de Momo Usagi se entrecortó. No podía moverse. ¿Sorprendida? La sonrisa de Sdeat era finísima. Khalifa sacó una toalla limpia la que había usado para secar el sudor de Vane y se la metió entre los labios a la vicealmirante, amordazándola. Las protestas de Momo Usagi se convirtieron en gruñidos ahogados. A su alrededor, los acaudalados clientes del complejo tesoro simplemente apartaban la mirada. Estos VIPs comprendían a su anfitrión. En territorio de Hill Tesoro, era más prudente no entrometerse. ¿De verdad creías que no podíamos contigo, vicealmirante? Preguntó Sdeat. El exceso de confianza puede ser fatal. Khalifa se ajustó las gafas. Tiene casi 40 años y aún sigue soltera. Una lástima. Sdeat soltó una risita. Perfecto. Puede encargarse de las cubiertas, fregar los baños, lo que queramos. Momo Usagi fulminó con la mirada, con furia e incredulidad reflejadas en sus ojos. Había subestimado a ambas. Ahora el frío le calaba hasta los huesos y su haki no podía romper el agarre de Sdeat. Sdeat le dio una bofetada en la mejilla, lo suficientemente fuerte como para que le ardiera, pero no para lastimarla. Lección 1. Nunca juzgues a un pirata solo por su recompensa. Las lágrimas se acumularon en su rostro, pero se congelaron antes de poder caer, lo que provocó una sonrisa de satisfacción en el sádico de pelo azul. Sdeat, basta, dijo Khalifa, señalando un carruaje tirado por una tortuga que esperaba. Asegurémosla en piedra marina antes de que se derrita el hielo. Sdeat cargó al vicealmirante inmovilizado sobre su hombro y se dirigió al carruaje. Khalifa se quedó para recoger a Vane cuando este terminó su ronda. Desde lejos, observó a Chatón y Vane conversar, sin ser vista. Pronto, ambos descubrirían que uno de los suyos ya había sido raptado. Cuando Chatón finalmente se giró, Momo Usagi había desaparecido. Frunció el ceño, suponiendo que se había marchado por su cuenta, sin sospechar que, esta vez, el cazador se había convertido en la presa. Los reflectores de Gran Tesoro seguían iluminando la noche brillante, pero nadie dio la alarma. En una ciudad regida por el oro, el silencio siempre se podía comprar. ¿Quieres apoyarme? Puedes hacerlo en patreon.com/azpir comentario 5 comentario. Votar capítulo 135. 135. Desafío Icebound en Gran Tesoro. El atardecer bañaba el barco Casino Gran Tesoro con una luz dorada y carmesí mientras Sdeat conducía a la vicealmirante Gion Momo Usagi a la arena de entrenamiento del rey. Un torbellino de frustración aún iluminaba los ojos de la marine. Ser secuestrada por un pirata había herido profundamente su orgullo. ¿Sigues preguntándote qué estoy tramando, vicealmirante? Sdeat se ajustó la gorra, cuya visera Momo Usagi había doblado durante su forcejeo anterior. Como ya dije, trabajarás a bordo de nuestra nave y a menos que elijas el camino más sencillo. Momo Usagi frunció el ceño. ¿Crees que la marina va a ignorar esto? Entrégame ahora mismo y suplica clemencia, pirata. Suplicar no es lo mío, dijo Sdeat, inclinando la cabeza hacia la orilla, donde Red Vane jugaba tranquilamente al golf con el vicealmirante Chatón. ¿Ves a mi capitán allí? Impresióname y quizá te labres un destino diferente. La mirada de Momo Usagi se endureció. Dinos qué te juegas. Un duelo. Si me vences, te marchas. Si gano, la sonrisa de Sdeat heló el aire, actuarás como contramaestre del rey y jurarás lealtad al capitán Vane. Momo Usagi vaciló. Las condiciones eran desproporcionadas, pero su propia misión de capturar a Vane y su tripulación ya había fracasado. Bien, dijo finalmente. Pero si gano, tu rendición debe ser incondicional. No perderé, respondió Sdeat simplemente. La arena congelada media hora después, el rey había despejado las olas de la proa del Gran Tesoro. Sdeat extendió la mano, y una lámina de hielo giratoria selló un tramo de océano, convirtiéndolo en una plataforma brillante. Momo Usagi desenvainó a Compira, su preciada espada Meiden, cuyo filo vibraba con haki de armadura. Momo Usagi comenzó con un amplio arco destinado a partir el mar.
El Tajo abrió una zanja en el hielo, pero el cuerpo de Sdeath se vaporizó en escarcha, reformándose detrás de su oponente intacta. ¿Logia? Exclamó Momo Usagi con un hilo de voz. ¿No hay algo más? Casi respondió Sdeath, con el puño crujiendo. Un puñetazo impactó de lleno en el estómago de Momo Usagi, haciéndola resbalar por la pista. Un dolor agudo la invadió, pero la vicealmirante se incorporó con esfuerzo, con su cabello rosa ondeando al viento. Lanzó estocadas al estilo Shigure, cada golpe recubierto de haki de armadura de ébano. Las hojas chocaron y atravesaron sin causar daño el cuerpo de nieve de Sdeath. Momo Usagi intentó usar haki de observación, anticipando un leve cambio de intención, y finalmente logró rozar el hombro de Sdeath. La herida se congeló al instante y se cerró por sí sola. Ya ves el problema, murmuró Sdeath. El corazón de Momo Usagi latía con fuerza. Compira era una espada venerada por cortar meteoritos. Sin embargo, cada golpe no dejaba marca. Amagó y luego desató su técnica más poderosa, corte lunar de conejo, con la intención de partir a Sdeath en dos. Sdeath dejó que el golpe la atravesara, dio un paso al frente y le asestó un rodillazo en las costillas a Momo Usagi. El hielo brotó de ella, paralizando los brazos y las piernas de la vicealmirante. Cayó de rodillas, con la espada resbalando de sus dedos entumecidos. Vicealmirante, dijo Sdeath en voz baja, su valentía es real. Sus opciones, sin embargo, no lo son. Con el aliento helado frente a ella, Momo Usagi alzó la vista con furia. Las lágrimas le picaban en los ojos. Dolor y rabia, no debilidad. Esta pelea nunca fue justa. La guerra rara vez lo es, dijo Sdeath, agachándose y bajando la voz. Pero luchaste bien. Sirve al capitán Bane por ahora, y cuando la marina llame a tu puerta, al menos estarás viva para recibirlos. Momo Usagi apretó la mandíbula. Cooperación y temporal, logró articular, saboreando la amargura de cada palabra. Sigo siendo una marine. Considera esto una tregua hasta que el destino depare su próximo golpe. Sdeath tocó el hielo, liberando el brazo derecho de Momo Usagi. Bienvenida a bordo, vicealmirante. Momo Usagi recuperó a Compira con mano temblorosa. La mirada que le dirigió a Sdeath no denotaba rendición, solo la promesa de una revancha. En lo alto, los reflectores del gran tesoro recorrían el mar en lentos arcos. No sonaba ninguna alarma. En este barco de sueños dorados, los poderosos simplemente apostaban más fuerte, y esta noche la casa pagó a Sdeath con la victoria. 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra, 200 piedras de poder igual 3 capítulos extra. Gracias por el apoyo. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 136. 136. Flotas marinas. Dentro de una suite a bordo del casino flotante Gran Tesoro, el vicealmirante Chatón estaba sentado frente a un Denden Mushi, cuyos ojos de caracol se entrecerraban a semejanza del mariscal Sengoku. Informa, Chatón. ¿Cómo están las cosas con Red Bane? Preguntó el alguacil. Chatón suspiró, ajustándose la bata blanca de justicia que aún llevaba puesta. No hemos avanzado mucho, señor. Se mantiene cortés pero a la defensiva. Probablemente porque llevo uniforme. Esa bata anuncia marine a kilómetros de distancia. Una segunda voz interrumpió. Sinceramente, Chatón, ¿cómo pudiste ser tan descuidado? Lo reprendió el vicealmirante Tsuru desde el lado de Sengoku. Sengoku se frotó la frente. Concéntrate. ¿Sabes cuándo piensa Bane partir de Gran Tesoro? Nuestra flota necesita un día más para llegar a la ciudad dorada. Manténlo ocupado hasta entonces. Chatón entrecerró los ojos. Entendido. Mencionó tomarse unos días más de vacaciones. Mientras crea que solo estoy aquí para jugar al golf, estamos a salvo. Llegarían a Gran Tesoro en menos de 2 días. Cuando lo hicieran, la misión sería clara. Capturar a Red Bane. La marina estaba volcando todos sus recursos en esta operación. Algunos oficiales incluso se preguntaban si era necesario desplegar semejante fuerza contra un solo emperador pirata. Pero Red Bane no era uno de los 4 emperadores originales. Su influencia y flota aún no se comparaban con las de ellos. Además del propio Bane, ¿a quién más contaba? ¿A Califa, la desertora del CP9? ¿A la mujer de cabello azul con una fruta del diablo desconocida? ¿Al león dorado? Nadie había confirmado siquiera su presencia. No lo trates como a un niño, advirtió Tsuru. Un chico no se convierte en emperador pirata en 3 meses. Lo sé, dijo Chatón con voz apagada. Pero aún se puede razonar con él. Sengoku se cruzó de brazos. Vendremos con toda nuestra fuerza. Yo, Garp, los 3 almirantes y un escuadrón completo de vicealmirantes. Sin errores.
¿Dónde está Gion? Preguntó Tsuru de repente, con la voz tensa por la preocupación. Aunque no eran parientes de sangre, trataba a Gion como a una hermana. Chatón frunció el ceño. Se fue esta tarde. No la he vuelto a ver. Eso lo inquietó. Gion no era de las que desaparecían sin dejar rastro. Sin embargo, tampoco podía imaginar que ella estuviera en peligro. Su fuerza era comparable a la de las mujeres más fuertes de la marina. Aparte de la mismísima Big Mom, ¿quién podía rivalizar con ella? Apartó la preocupación de un manotazo. No, Gion no podía estar en peligro. Era demasiado poderosa. Pero, sin que él lo supiera, Gion había sido capturado presado por Stead y ahora prisionero, indirectamente bajo el control de Red Bane. ¿Gion ha desaparecido? La voz de Tsuru se tensó. ¿Chatón, podría haber sido secuestrada? Preguntó con ansiedad. De ninguna manera, respondió Chatón rápidamente, tratando de tranquilizarla. ¿Sabes lo poderosa que es Gion? No hay forma de que la capturen. Sin embargo, incluso mientras lo decía, la duda se coló en su voz. Kusanao-Kiji habló desde el otro lado de la habitación. No te preocupes, Tsuru. Gion no es alguien que se rinda fácilmente. Es cierto, añadió Sengoku. Es más que capaz. Sin embargo, los instintos de Tsuru le decían lo contrario. No lo sé. Algo no me da buena espina. Conocía la personalidad de Gion mejor que nadie. Orgullosa, temperamental, una chispa a punto de estallar. Si hubiera discutido con Banei, en algún lugar al otro lado del mar, en el Nuevo Mundo, 3 buques de guerra de la infantería de marina surcaban las olas. A bordo se encontraban los 5 mejores cazas de la armada, 6 vicealmirantes y veteranos como Garp y Tsuru. Un despliegue de altas características podría incluso rivalizar con la fuerza empleada en la batalla de Marineford. Todo esto y solo para capturar a Red Bane. El gobierno mundial no podía permitir que otro emperador pirata ascendiera al poder sin control. La fuerza de combate de Bane ahora rivalizaba con la de los Yonko. Lo que le faltaba era territorio y efectivos. Si se le hubiera dejado crecer, ¿quién sabía en qué clase de tormenta se habría convertido? En tan solo 3 meses, Red Bane había pasado de ser un pirata desconocido a una fuerza aterradora que sacudía el mundo. ¿Y si le dieran 3 meses más? No, la marina no podía permitírselo. Ahora que sabían dónde estaba, atacarían. Solo había un objetivo. Suprimir a Red Bane. Inquietud creciente de vuelta en su suite, Chatón terminó la llamada y el Den Music cerró los ojos con un suave clic. Se quedó mirando su reflejo en la ventana oscura. El ascenso de Bane había sido meteórico. En 3 meses, de novato desconocido a una amenaza de nivel emperador. Si el chico mantenía ese ritmo, ¿qué le depararía la siguiente temporada? Los pensamientos de Chatón se desviaron hacia Gion. La testaruda y fogosa Gion. Dondequiera que estuviera, esperaba que su espada con Pira aún estuviera a su lado. Afuera, las luces doradas de Gran Tesoro danzaban sobre las olas. Ajena a la tormenta que se avecinaba, la ciudad seguía de fiesta. Mientras que, bajo cubierta, la ausencia de un vicealmirante presagiaba un peligro que los marines aún no habían previsto. Únete a nosotros en Patreon para obtener acceso anticipado a los capítulos. Patreon.com/Azpir comentario 1 comentario. Votar capítulo 137. 137. Hora de saludar a nuestras flotas. Red Bane se apoyó en la barandilla dorada del balcón de su suite, entrecerrando los ojos ante la confesión casual del vicealmirante Gion. Así que toda la cúpula militar zarpa hacia Gran Tesoro. Repitió con voz monótona. Las muñecas de Gion seguían atadas con grilletes de piedra marina. El metal le drenaba la fuerza, pero no el espíritu. Se mordió el labio, dándose cuenta demasiado tarde de que su desliz había delatado el plan de los marines. Bane exhaló. El mariscal Sengoku, Garp, los 3 almirantes, si luchan con la misma ferocidad que Akainu, incluso la tripulación de un Yonko tendría dificultades. Aquel pensamiento lo llevó a una reflexión más amplia sobre el meticuloso equilibrio que mantenían los dragones celestiales. Durante décadas, el gobierno mundial había permitido que los 4 emperadores gobernaran el Nuevo Mundo en lugar de aplastarlos, utilizando el estancamiento para asegurar su propio beneficio. Un 5º emperador que había ascendido al poder en apenas 3 meses amenazaba ese equilibrio. La única respuesta lógica era una fuerza abrumadora. El consejo de guerra dentro de la sala de cartas, Stead vibraba de anticipación, con su cabello azul ondeando como un látigo. Es la guerra, declaró. Quiero que el mundo vea a Bane llegar a la cima. Califa, sin embargo, parecía inquieta. Con tantos almirantes, estamos en inferioridad numérica.
Entonces evitaremos la flota principal, decidió Vane. Esdeat, tú y Califa, tomen al rey y partan al amanecer. Yo me encargaré de retrasar a los marines. Esdeat frunció el ceño. ¿Sola? No para luchar, sino simplemente para hundir sus buques insignia. 2 ataques bien dirigidos pueden volver el mar en su contra. Califa asintió, comprendiendo su plan. Aislar, dividir y luego negociar desde la fuerza. Gion, aún una valiosa moneda de cambio, viajaría con ellos. Vane estrechó la mano enguantada de Esdeat. Busca un punto de encuentro seguro en Sabaody. Te rastrearé fácilmente. Esdeat contraatacó, con una sonrisa llameante de nuevo. No mueras, capitán. No tengo ninguna intención de hacerlo, dijo Vane. Despedida al amanecer, el amanecer artificial del gran tesoro centelleó sobre las cubiertas mientras el King soltaba amarras. Esdeat saludó. Califa saludó con la mano. Gion miró fijamente las tablas, furioso y dividido. Vane observó hasta que sus velas se desvanecieron en el horizonte rojo dorado. En una azotea cercana, una columna de oro fundido se elevaba y se plegaba formando la elegante figura del propio Gil Tesoro. ¿Los dejas ir?, preguntó Tesoro con voz llena de curiosidad. Para mantener tu ciudad intacta, respondió Vane. Tu poder es mayor dentro de estas murallas, pero en una verdadera batalla arrasaríamos con todo. Tesoro sonrió con sorna. Es cierto. Podría convertir cada aguja en una ola de oro, pero una sola salpicadura de agua de mar y no es más que lodo. Una debilidad bastante inconveniente. Los ojos de Vane brillaron. Todas las habilidades tienen un precio, Tesoro. Recuerda, somos compañeros, no presas. Tesoro inclinó la cabeza. Entonces les daremos a los marines una bienvenida como se merecen. El tesoro del rey Vane se acercó al borde del tejado y alzó una mano. Cientos de símbolos radiantes se desplegaron en espiral en el aire tras él, cada uno un disco llameante con intrincadas escrituras. De cada círculo surgió un arma diferente. Lanzas, alabardas, arcabuces, que centelleaban con luz dorada. Tesoro contuvo el aliento. ¿Qué fruta del diablo es esa? No es una fruta, respondió Vane en voz baja. Simplemente son las riquezas de un rey. Los primeros rayos del alba asomaron por el horizonte, dispersándose entre los barcos y proyectando haces ámbar sobre el puerto. Para cualquier observador, parecía como si el sol mismo hubiera coronado a un nuevo monarca. Tesoro sonrió, asombrado a pesar de sí mismo. Emperador pirata, sin duda. Mar adentro, 3 manchas oscuras buques de guerra de la marina avanzaban hacia Gran Tesoro, con las velas blancas hinchadas de determinación. Los círculos dorados de la veleta se inclinaban, siguiendo su aproximación como ojos vigilantes. Es hora de recibir a nuestros invitados, dijo, con voz tranquila y segura como la marea. Parece que hoy tampoco habrá capítulos extra, disfruta de los 2 diarios. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 138. 138. La marina desciende. El mediodía bañaba el dorado horizonte de Gran Tesoro con una luz fundida. Desde la azotea de un hotel resplandeciente, Vane divisó 3 siluetas negras que surcaban las olas a lo lejos. Buques de guerra de la marina, con sus blancas velas destacando sobre el azul. 3 recipientes, un solo propósito. Para todos menos para los más fuertes, una flota de marines significaba la perdición. Para Red Vane, no eran más que objetivos a la deriva. Abajo, en la calle, apareció el vicealmirante Chatón, con un palillo entre los dientes. Claramente había venido a recibir a sus camaradas, seguro de que los marines acorralarían a Vane dentro de la ciudad dorada. Comparados con el ostentoso imperio de Gil Tesoro, los oficiales que avanzaban eran monstruos uniformados. La mirada casual de Chatón hacia arriba se congeló al encontrarse con la de Vane. El joven pirata alzó una mano en un gesto de despedida etéreo, y luego desplegó una impoluta capa de justicia. La del mismísimo conejo melocotón Gion. ¿Así que Gion es su prisionero? El horror apretó la mandíbula de Chatón. Vane sonrió, se elevó hacia el cielo e invocó a Vimana del tesoro del rey. La nave dorada mitad trono, mitad aeronave relucía como un carro forjado por el sol. Acomodándose en su asiento, Vane contempló a la multitud, diminuta como hormigas, y sintió la silenciosa autoridad de un rey. Le faltaba algo y un pensamiento surgió. Oro líquido recorrió su cuerpo, moldeándose en una armadura ornamentada que brillaba con la misma intensidad que su trono. Es hora de partir. Vimana se lanzó a toda velocidad hacia la flota que se aproximaba. Tras él, Chatón despegó hacia el cielo junto a Jeppo, desesperado por alcanzarlo. Espero que sepas nadar, viejo, murmuró Vane. Con un chasquido de dedos apareció sobre él y lanzó una enorme esfera de hielo.
Chatón no pudo reaccionar al ataque antes de que lo estampara contra el mar. A bordo del buque insignia, la vicealmirante Tsuru bajó sus binoculares. Hay un problema. Chatón fue obligado a caer al agua. Es un usuario de fruta del diablo. Sengoku, Garp, Kizaru y Akainu se agolparon en la barandilla. Garp fue el primero en divisar a Bane. Ese chico va montado en una especie de trono volador, gruñó. Parece que sabía que veníamos. Kizaru dijo con voz arrastrada. Y el mar le favorece. Puede invocar tsunamis, ¿recuerdas? Solo Barba Blanca había ejercido un dominio tan aterrador sobre el océano. Ese pensamiento tensó el ceño de Sengoku. Se había enfrentado a Edward Neugate demasiadas veces como para subestimar ese poder. Akainu apretó los puños. La humillación de su última derrota aún le quemaba. Esta vez suplicará clemencia, juró el almirante. Ajeno a su furia, Bane detuvo a Vimana sobre la nave insignia. Dejó que el manto de justicia de Gion ondeara sobre la cubierta, prueba de que Peach Rabbit estaba en sus manos, y esperó a ver hasta dónde llegarían los supuestos campeones de la justicia para recuperarla. Lee WN por adelantado en patreon.com/Azpir. Comentario 2. Votar capítulo 139. 139. El volcán meteorito se enciende. ¿Qué quiere decir con esto? Los marines observaron la capa que ondeaba sobre su cubierta, y la confusión se extendió incluso por el propio Sengoku. Solo Kizaru, capaz de atacar desde 50 metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos, se preparó para el ataque. El vicealmirante Tsuru atrapó la prenda. Un tenue perfume impregnaba la capa de grado almirante. El aroma de Gion, susurró, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. Peach Rabbit, su hermana adoptiva, estaba desaparecida, y el informe nocturno de Chatón no había aportado ninguna pista. ¿Así que Peach Rabbit está en sus manos? Los puños de Garp se apretaron mientras Kizaru bajaba su pierna brillante. Un ataque ahora ponía en riesgo la seguridad de Gion. Bane sobrevolaba Vimana frente a ellos, con los brazos cruzados. Tan solo 30 metros separaban al pirata de la flota. ¿No lo habías adivinado ya? El conejo melocotón me pertenece, dijo con voz tranquila y clara. Tsuru se puso a la defensiva. ¿Qué le has hecho? Tranquilo. Ya lo sabrás. Sengoku dio un paso al frente. Exponga sus condiciones. ¿Condiciones? Solo vine a informarte. Gion ya es mío. La sonrisa de Bane se estrechó. Kizaru se estremeció, incapaz de soportar la provocación, y lanzó un Yasakani no Magatama. Balas de luz se dirigieron hacia Bane, pero este las esquivó con la misma facilidad con la que se desliza por el aire. La furia de Akainu finalmente estalló. Se dirigió a la proa, con magma envolviendo sus brazos. Aquí te acabaré, Bane. Puños escarlatas se alzaron, vaporizando el agua de mar bajo ellos. Volcán de meteorito. Meteoritos incandescentes atravesaron las nubes, cayendo como lluvia sobre Bane y los buques de guerra. Los marines buscaron refugio a toda prisa mientras el cielo ardía de rojo. Demasiado lento, murmuró Bane. Un triple anillo de portales dorados floreció tras él. Había abierto el tesoro del rey. Una tormenta de armas relucientes estalló, interceptando cada meteorito de magma en pleno descenso. El acero chocó contra la lava en una lluvia de chispas y vapor silbante. Sengoku apretó la mandíbula. ¿Otra habilidad? ¿Y cuántas frutas del diablo puede albergar un solo cuerpo? Akainu gruñó. ¿Qué poder es este? Su ataque definitivo, frustrado en segundos, solo dejó escoria humeante que salpicó inútilmente al mar. Bane apretó los puños. Unos temblores, como los de la fruta del temblor, le recorrieron los brazos. ¿Listos para la segunda ronda? A ver si me siguen el ritmo. Los ojos de Akainu se abrieron de par en par. Prepárense todos. Está a punto de desatar ondas de choque. Un silencio sepulcral se apoderó de la flota. En lo alto, el trono dorado de Bane relucía como un segundo sol, y la balanza del poder parecía haberse inclinado hacia un solo hombre. La voz de Tsuru rompió el silencio. Bane, libera a Gion. Ahora. La respuesta de Bane fue una risita ahogada. La volverás a ver, cuando comprendas el nuevo orden de este mar. La tensión se apretaba más que las nubes de vapor entre ellos, y el próximo movimiento decidiría si el Grand Line temblaba o quedaba en silencio. Reflexiones de los creadores. Spir, crear es difícil, anímenme. Voten por mí. Comentario 1. Votar capítulo 140. 140. El mar tiembla. Los nudillos de Bane vibraron con las blancas grietas de la fruta tremor mientras preparaba un golpe con ambos puños. No te dejaré desatar ese poder.
Garp se despojó de su capa y saltó de la nave insignia, recorriendo 50 metros en un instante con Soru y Geppo combinados. ¿Sigues tan seguro de ti mismo, viejo? El tono de Vane no se elevó. Se enfrentó a Garp puño de hierro de frente, lanzando el puñetazo cargado de energía sísmica. La atmósfera se resquebrajó y el mar circundante onduló como un espejo. El golpe de Garp rozó la coraza dorada de Vane en lugar de su cabeza. El impacto lanzó a Vimana 1 metro hacia abajo y le sacudió las costillas a Vane, pero este resistió con firmeza. Ni una abolladura y siseó Garp, sorprendido tanto por la armadura como por el cuerpo de Vane. Retrocedió para dar otro golpe, pero Vane ya había ascendido. Bajo ellos, el océano se estremeció. Ya no era una simple ondulación, sino un lecho marino retumbante. Los 3 buques de guerra de la infantería de marina se balancearon violentamente. Un terremoto marino, murmuró Sengoku. Exactamente la técnica de Barba Blanca. El miedo se extendió entre los soldados rasos. Incluso los oficiales veteranos se aferraron a las barandillas. La capa de conejo melocotón seguía colgando en las manos de Tsuru, y su peso aumentaba con cada temblor. Akainu gruñó. Kuzan, hazlo. Aokiji negó con la cabeza. Todavía no. Mi hielo no puede cubrir ese radio hasta que las olas se acerquen. Desde todos los horizontes, imponentes muros de agua convergían, formando un anillo cada vez más estrecho con la flota en su centro. Apenas media docena de marines podían mantenerse en pie sin ayuda. En lo alto, Vane alzó la mano. Una esfera de hielo de 30 metros se materializó entre las nubes y se precipitó hacia el centro del barco. Todos a la deriva. Gritó Sengoku. Los que aún podían moverse agarraron a sus compañeros y saltaron por los aires con Geppo, pero el pánico ya había paralizado a muchos. El bloque de hielo impactó como un meteorito. La nave de Sengoku se hizo añicos. La onda expansiva sacudió los otros 2 cascos, y la madera se astilló al partirse los mástiles. Aokiji aterrizó sobre la superficie agitada. Era de hielo. El vapor helado se extendió, pero el radio del tsunami empequeñeció incluso su poder. Las olas engulleron a los almirantes dispersos, sepultando a los usuarios de frutas del diablo bajo toneladas de agua salada. Desde el trono de Vimana, Vane observaba impasible. Para un ser que domina los océanos, los hombres comunes no son más que hormigas en una cubierta azotada por la tormenta. Satisfecho, viró hacia el Tousankin, dejando solo el murmullo del agua y el lejano crujido del hielo que se extendía. Abajo, los marines luchaban por mantener la cabeza fuera del azul embravecido, y el destino de Peach Rabbit seguía en manos del hombre que acababa de sacudir el mar mismo. Lee WN por adelantado en patreon.com/Azpir comentario 1 comentario. Votar capítulo 141. 141. Extra. ¿Cuál es tu definición de justicia? Para la armada, la situación se había vuelto desesperada. Toda la flota había sido aniquilada. Olas gigantescas, de casi 50 metros de altura, surgían desde todas direcciones. ¿Quién podría resistir semejante cataclismo? Para los usuarios de frutas del diablo, el agua de mar era su enemigo natural. Imaginen, pues, el horror al que se enfrentó la marina. Aniquilación. Esa era la única palabra que describía lo sucedido. En cuanto a su destino, Vane se molestó en averiguarlo. No morirían. No los verdaderamente fuertes. La élite de la armada estaba allí. ¿Cómo podría ocurrirles algo? Montada en el Vimana, despojada de su habitual armadura dorada, Vane tardó más de 3 horas en regresar a la isla. Pensé que te había pasado algo, dijo Sdeat en voz baja, abrazándolo. Ella lo había dejado temprano esa mañana. Ahora el sol comenzaba a ponerse. Sdeat había estado realmente preocupada. Tras varios minutos de cálido silencio, finalmente lo soltó. Estoy bien, respondió Vane simplemente. ¿Qué pasó con esos marines? ¿Lo vieron todo? Los tiré a todos al mar, dijo con indiferencia. ¿Al mar? ¿Qué hiciste? Preguntó Momousagi, con un tono de voz que denotaba ansiedad. Para entonces, los grilletes de Piedramar ya no existían. No eran necesarios. Incluso si escapaba, ¿a dónde iría? ¿Nadar desde Sabaody hasta el Nuevo Mundo? Imposible. Agarrando a Vane por el cuello de la camisa, sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Los tiraste al mar? Estás loca. Simplemente los tiré ahí. ¿Y qué? ¿Qué les pasó? No lo sé, dijo Vane con una sonrisa burlancia. Quizás el tsunami los engulló. Maldito. ¿Qué demonios estás haciendo? Aquel inusual arrebato la tomó incluso a ella por sorpresa. ¿Aún no lo entiendes? Preguntó Vane, completamente tranquila.
Su enfado no le afectaba en absoluto. Al contrario, le divertía. Pues explícate. Gritó, furiosa y confundida. No van a morir. Un marine cualquiera quizás sí, pero los verdaderamente fuertes. Ni hablar. Entonces, ¿qué es lo que realmente te preocupa? Son la marina. La fuerza que defiende la justicia y el orden en este mundo. Vosotros, escoria pirata, deberíais moriros. ¿Justicia y orden? Se burló Vane. ¿Por qué no vas tras los Yonko entonces? ¿Por qué me usas para satisfacer tu sentido de la justicia? ¿Por qué no aplicas esa justicia a los dragones celestiales? Tú. Se quedó sin palabras. Cuando los dragones celestiales fueron atacados, los almirantes aparecieron al instante. Pero cuando civiles inocentes son atormentados por esos mismos dragones celestiales, ¿dónde está vuestra armada? ¿Dónde está vuestra justicia? Aún así, no pudo responder. Sus palabras la hirieron donde más le dolía. Díganme, ¿por qué están aquí para arrestarme? Maté a 3 dragones celestiales. No, esperen y 4. Casi olvido uno. Estás creando caos. Estás poniendo en peligro a gente inocente. ¿Acaso entiendes lo que estás haciendo, Vane? Esa voz provenía de Momo Usagi. No podía soportar oírle proclamar su rectitud. Estoy derrocando un sistema corrupto, dijo Vane. El cambio exige sacrificios. Sacrificios que allanarán el camino hacia un mundo mejor. Solo ven los pecados del presente. Están ciegos a la paz que se esconde tras esos pecados. ¿No lo ves, Momo Usagi? En este mundo no existe la justicia ni el mal absolutos. La luz y la oscuridad no están claramente delimitadas. La marina no es dueña de la justicia. Y los piratas no monopolizan el mal. ¿Así es como justificas tus crímenes? Ella lo miró con desdén. Vane soltó una risita. ¿Qué es tan gracioso? Sigues sin entender tu situación. ¿Qué quieres decir? Se quedó paralizada, dándose cuenta de que lo había olvidado por un instante. Era prisionera. Capturada. Ya no era marine. Ahora estás con nosotros, dijo Vane con frialdad. Ya no eres de la marina. Eso es imposible. Espetó. Jamás lo aceptaré. Te falta la capa, ¿verdad? Dijo Vane con una sonrisa pícara. ¿Dónde crees que está? Mi capa, me la has quitado. La recogió una anciana. Se llamaba Crane, ¿verdad? Se lo diste a ella. Crane, su hermana. No de sangre, pero más unidas que cualquier familia. Se la devolví, dijo Vane. Le dije que yo cuidaría de ti. Que te ayudaría a acostumbrarte a la vida aquí. Por supuesto que mentía. La idea de que la vicealmirante Tsur confiara a su hermana a un pirata era absurda. Probablemente quería despellejarlo vivo. Eres despreciable. Es imposible que ella haya dicho eso. Los jóvenes de hoy mienten con tanta facilidad. ¿Cuántos años tienes en realidad? Espetó, fulminándolo con la mirada. Apenas tenía 16 años. Un muchacho, y sin embargo ya un emperador pirata, surgiendo junto a leyendas como Shanks. Increíble. Momo Usagi rondaba los 40. Había ascendido a los altos mandos de la marina a mediados de sus 30. Entre las mujeres marines, su manejo de la espada era inigualable. Su fuerza, madurez y gracia la convertían en una de las mujeres más respetadas de toda la organización. ¿Crees que puedes tratarme como a una niña? Dijo Vane, casi leyéndole el pensamiento. No pudo responder. No sabía cómo. En verdad, había visto a muchos niños obligados a dedicarse a la piratería en los 4 mares. Niños y niñas menores de 10 años arrastrados al oscuro círculo de la pobreza, la persecución y la venganza. Las víctimas se convertían en piratas. Y esas víctimas creaban más víctimas. Un círculo vicioso sin fin. ¿Y la raíz? Los dragones celestiales. Entre otras cosas. Este mundo ya estaba manchado. Idealizar a los piratas como aventureros fue un error. Pero pretender que la marina representaba la justicia pura fue una mentira aún mayor. No vuelvas a tratarme como a una niña, dijo Vane con frialdad. O aprenderás las consecuencias. Se dio la vuelta, ignorándola, y se dirigió hacia la comida. Más te vale portarte bien, susurró Esdeath al oído de Momo Usagi. O no vivirás mucho. Su tono era ligero. Pero la amenaza era real. Gracias por las piedras de poder. Comentario 1. Votar capítulo 142. 142. Nuevo compañero de tripulación. Había transcurrido medio mes. En ese tiempo, aparte de 6 tripulaciones piratas que fueron rápidamente neutralizadas, no había ocurrido nada destacable.
El nuevo mundo era inmenso y mucho más peligroso que cualquier otro mar. Los piratas de aquí no solo eran más numerosos, sino también más crueles. Incluso los reyes del mar superaban en poder a los del Grand Line y los Cuatro Azules. Sería genial tener una isla flotante como la del León Dorado, murmuró Vane mientras se sentaba perezosamente en la cubierta, mirando el horizonte a través de la barandilla. O una habilidad como la suya, flotar sobre el mar suena mucho más emocionante que simplemente navegar por él. A pesar de todo, la vida en el tranquilo océano se volvió monótona. Ver la misma agua interminable día tras día podía resultar agotador. En el último medio mes solo se había topado con piratas 6 veces, y en todas ellas los había aplastado sin esfuerzo. Detrás de él, Gion, antes conocido como el vicealmirante Momousagi, parecía aún más aburrido que él. Ya no era prisionera, no en el sentido tradicional. Se había convertido en miembro de la tripulación de Vane, aunque la idea de que una vicealmirante se uniera a un barco pirata causaría un gran revuelo en el cuartel general de la Marina si alguna vez se supiera. Gion sabía perfectamente por qué Vane la había mantenido a bordo. Por su fuerza. Era una de las mejores espadachinas de la Marina y conocía bien sus capacidades. Su derrota ante Sdead no se debió a debilidad, sino a la absoluta imposibilidad de contrarrestar el poder elemental de Sdead. Ni siquiera el Aki de armadura había logrado vencerla. Gion había conectado 3 golpes certeros, pero la habilidad de Sdead los había vuelto inútiles. Y esa no fue la única sorpresa. Pronto se dio cuenta de lo subestimadas que estaban las mujeres de esa nave. Sdead era una bestia en combate, pero Khalifa la había dejado aún más atónita. El gobierno mundial la había clasificado como una no usuaria de fruta con un nivel de poder casi insignificante. Pero ahora, su poder había alcanzado cotas aterradoras. 200 millones de voltios. Un rayo que podría incinerarla por completo. Khalifa había comido la fruta del trueno y, en tan solo 3 meses, bajo la tutela de Vane, se había convertido en una fuerza que podía estar entre las más fuertes. Gion ahora comprendía por qué Vane era tan peligroso. Si su tripulación era tan monstruosa, ¿qué clase de monstruo era él? ¿Y Vane? Poseía poderes legendarios. Podía invocar tsunamis con un puñetazo, congelar olas enteras, enterrar flotas en el océano y conjurar armas doradas y círculos mágicos en el aire. Era demasiado poderoso. Era un pequeño monstruo. Ya no pudo resistirse. El poder de aquel muchacho trascendía las leyes de este mundo. Gion, el orgulloso vicealmirante, estaba indefenso. ¡Puaj! Suspiró profundamente, con los brazos cruzados. De verdad que tenía mala suerte. ¿Y ahora qué? Escapar ni siquiera era una opción. No la ataron. Ni siquiera la vigilaron de cerca. Pero sabía que no llegaría lejos. No con Sdead y Khalifa cerca, y mucho menos con Vane. Gion, ven a jugar a las cartas, gritó Khalifa alegremente. Bajo una gran sombrilla cerca de la proa del barco, ya había una pequeña mesa preparada. Sdead y Khalifa esperaban sentadas con una cubierta en la mano. ¿Qué quieres? ¿Cartas? ¿Póker? Gion arqueó una ceja. Pelea con el casero. Dijo Khalifa con una sonrisa. No me interesa. Estaba a punto de marcharse cuando Sdead sonrió con malicia. ¿Qué te pasa, vieja? ¿Tienes miedo de perder? ¿Cómo me acabas de llamar? Las palabras impactaron a Gion como una bofetada. Ni siquiera era tan mayor. Apenas pasaba de los 30. Con su entrenamiento y su fuerza, podría vivir otros 50 o 60 años. Apenas había recorrido la mitad de su vida. No soy una anciana frágil. Si lo que quieres son cartas, te enterraré en ellas. Se acercó dando zancadas y se sentó a la mesa, con los ojos entrecerrados. Khalifa soltó una risita. Te acostumbrarás a ella. Sdead se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con una calma peligrosa. Además, para que lo sepas. Si alguna vez intentas escapar, te mataré. No con poderes especiales. Solo con mis propias manos. No pudiste vencerme antes, y definitivamente no puedes ahora. Una afilada hoja de hielo se formó en su palma al lanzarla juguetonamente hacia Gion, quien permaneció inmóvil pero alerta. El mensaje era claro. Lo decía en serio. Sdead era muy protectora con Vane. Si Gion hacía algo que lo lastimara o lo amenazara, ella no dudaría en hacerlo. Psicópata, murmuró Gion. No dudaba de que Sdead cumpliría su cometido. Había presenciado su crueldad en batalla. Era aterradora. Khalifa sonrió como si fuera lo más normal del mundo. Te acostumbrarás. Yo no lo hice al principio. Pero ahora, así son las cosas. Acostumbrado.
Suspiró Gion. Eso podría llevar un tiempo. Sdeath se encogió de hombros. Simplemente no te enamores del chico, o tendremos problemas. ¿Enamorarme de él? Gion soltó una carcajada. No seas ridículo. Le llevo más de 20 años. Tengo un poco de vergüenza, gracias. La chica de las gafas, ¿has oído eso? Califa sonrió. Alto y claro. Ustedes dos, comenzó la partida. Una simple sesión de Landlord, 3 personas en una mesa, pasando el rato. Pero con estas mujeres, las conversaciones a menudo se prolongaban durante horas, y las risas ya fueran burlonas o sinceras llenaban el aire salado. Mientras tanto, el barco conocido como el Rey navegaba plácidamente por las aguas del Nuevo Mundo. Su próximo destino, solo Vane lo sabía. Pero él tenía algo en mente. Quería desafiar al hombre conocido como el más fuerte del mundo. Edward Neugate, el mismísimo Barba Blanca.